Muy bien, señoras y señores, gracias por la espera y vamos a dar entonces inicio al segundo panel en esta ocasión, el cual pues se titula así: Gobierno abierto en la gestión para resultados en América Latina, el cual será moderado por David Rogelio Campos, director general del Instituto de Información, Estadística y Geografía, Gobierno de Jalisco. Se ha desempeñado en cargos públicos como consejero del Instituto Electoral del Estado de Jalisco. Ha sido profesor y director del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, director de medios e integrante de diversos consejos. Bueno, ya saben, les informamos, esperamos sí tener todo el tiempo para hacer pues esta dinámica de las preguntas con las papeletas que ustedes tienen ahí en su kit de registro. Cedemos el uso de la voz a David Rogelio Campos, quien presentará a los integrantes de este panel. Adelante. A ver si nos pueden apoyar con los micrófonos, por favor. El mío ya está abierto. Hola, hola. También el mío. Me acabo de dar cuenta. ¿El tuyo está abierto? Tomando agua. A ver. Sí. ¿Sí? ¿El tuyo ya? Pues si quieres yo hablo. Ahorita lo revisan y vamos a dar inicio entonces con este panel. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Ya pensaba que tenía que recurrir a una escena muy romántica con Alejandro, Sí, ¿verdad? acercándome con él para poder hablarles a todos ustedes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto, a Carolina Toro, subsecretaria de Planeación y Evaluación del Gobierno del Estado, a quien aprovecho para felicitar por su reciente nombramiento. Creo que no podría estar en mejores manos la subsecretaría. También el honor de permitirme moderar esta mesa y vamos al grano, ¿no? Bueno, el objetivo de este panel es discutir los avances y los retos en los procesos de datos abiertos y cocreación ciudadana. Y a nosotros nos viene muy bien en Jalisco este panel, porque cuando llegamos al gobierno del estado había 0 datasets publicados en datos abiertos, y hoy en día, en un trabajo que hemos hecho de la mano del Banco Mundial, el gobierno del estado, coordinados por el Instituto de Información Estadística y Geográfica, que me honro en dirigir, es la dependencia de todo el país que más datasets tiene liberados en la plataforma de datos.gov.mx, con más de 225. Cerraremos el mes de septiembre con más de 270. Hay 175 dependencias en el país que publican datos abiertos entre fideicomisos, secretarías, ayuntamientos, gobiernos estatales, empresas paraestatales, etcétera. De las 175, Jalisco hoy en día tiene ese liderazgo. Sin embargo, nos falta que esos datos abiertos tengan la interacción con la ciudadanía, que sean los pertinentes, que sean los que demanden. Entonces nos viene muy bien la intervención de todos ustedes para esto. La dinámica a seguir consiste en una ronda de presentaciones de cada uno de nuestros invitados, seguida de una breve sesión de preguntas y respuestas y un cierre con las conclusiones generales. Me voy a permitir presentar a todos ustedes, primeramente a Alejandro González, quien es presidente del Comité Directivo de Open Government Partnership y fundador directivo ejecutivo de GESOC. Él es consultor internacional en evaluación de programas de protección social para el Banco Mundial, consultor líder de varias evaluaciones de impacto que utilizan metodologías rigurosas para agencias multilaterales y empresas privadas en México. Tiene una maestría en administración de empresas por la Universidad de Birmingham en Reino Unido. También nos acompaña Natalia Aquino, a quien tenemos el gusto de recibir, quien es directora del programa de incidencia, monitoreo y evaluación del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Ella es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Rosario, es argentina, tiene un posgrado en Políticas Públicas y Desarrollo Local, y también nos acompaña, tenemos el gusto y el honor de recibir a Tania Sánchez, quien es consultora de Global Initiative for
Fiscal Transparency. Ella tiene una maestría en Asuntos Internacionales por la School of International and Public Affairs de la Universidad de Columbia y tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. Si no tienen inconveniente, me gustaría ceder en primer lugar el uso de la voz a Alejandro González, quien en 15 minutos podría compartirnos su participación y lo escuchamos, por supuesto, con mucho interés. Muchísimas gracias, Rogelio. Agradecer también la invitación del gobierno de Jalisco, en particular de los colegas de la Secretaría de Planeación, de la Subsecretaría de Planeación en particular, ¿no? Son colegas con los que hemos venido trabajando y haciendo muchas cosas en el pasado. Pero bueno, agradecer también la presentación, Rogelio, y la presencia obviamente de Tania y de Natalia, Tania Sí. y Natalia, ¿no? Amigas, colegas también de mucho tiempo. A ver, este tema es un tema que la verdad está como muy metido en mi corazoncito, porque integra dos temas, el panel, perdón, del día de hoy integra dos temas a los cuales les he dedicado mucho tiempo, reflexión y chamba sobre todo. Por un lado, todo el proceso de gobierno abierto, que ahorita vamos a platicar un poquito más de ese tema, y por otro lado, el tema de gestión para resultados para el desarrollo. Y me gustaría iniciar, y no sé si aquí estamos, ¿ok? Comentando, yo voy a intentar ser muy breve, plantear nada más algunos puntos muy básicos y poner el escenario, porque tanto Tania como Natalia tienen ejemplos muy concretos de cosas que han estado sucediendo en sus áreas de política y sus países. Mi chamba en el Comité Directivo de Gobierno Abierto a nivel global es poco ver esto desde una perspectiva global, y lo que yo quisiera hacer nada más es poner en dónde está la discusión entre estos dos temas, gobierno abierto y gestión para resultados para el desarrollo, ¿no? Y les propongo que abordemos esos 4 puntos que están ahí de manera muy básica, ¿no? ¿Cuáles son los retos que tiene la reforma de la administración pública en América Latina desde estos ojos? ¿Cuál es la agenda y los supuestos sobre los que descansa la gestión para resultados? ¿Cuáles son los supuestos y la agenda de gobierno abierto? Y después, ¿cuáles serían esas potenciales complementariedades y también tensiones que hay entre estas dos agendas? Yo diría que hay el gran reto para que la administración pública en América Latina realmente sea un factor de conducción, y un factor gubernativo y un factor de agregación de valor público, pasa por dos grandes dimensiones, y sigue pasando por estas dos dimensiones desde hace buen tiempo. Por un lado, la política institucional, y por otro lado, la dimensión política administrativa. Por política institucional me refiero, como ustedes ven ahí, a lo que sigue sucediendo desgraciadamente en la región, y en México es un buen ejemplo, y sucede mucho, que es una lógica en la cual conviven modos patrimonialistas, particularistas, ¿no? y clientelares de actuación del gobierno, ¿no? con otros ámbitos más orientados, yo diría bolsas insulares de gestión, de áreas de la gestión pública, más cercanas al ideal weberiano, porque también hay buenos ejemplos de administración pública en México y en América Latina, pero esa sigue siendo la realidad todavía en la región, y ahí tenemos un gran reto todavía. No podemos estar hablando desde mi perspectiva de gestión para resultados cuando todavía seguimos teniendo esos grandes retos de dominación legal, racional del aparato estatal, ¿no? Y ahí está uno de los primeros elementos. El segundo gran reto tiene que ver justamente con la capacidad gerencial, ¿no? del gobierno. Yo le llamo la dimensión política administrativa, ¿no? ¿Qué hacemos para que verdaderamente las administraciones públicas no solo sean legales, racionales, ¿no? se comporten de manera íntegra, sino que además agreguen valor público? Es decir, que hagan lo que deben de hacer en términos de identificar los problemas públicos y tengan capacidad para resolverlos, ¿no? No solo que sean honestos, sino que además sean capaces. Entonces ahí está la otra gran dimensión. Yo la resumiría, retomando a Luis F. Aguilar y a otros, que el gran reto es combinar estas dos agendas, ¿no? La calidad institucional con la calidad gerencial. Y poniéndolo de manera muy gráfica, ahí podríamos tener cuáles son esos elementos de la agenda que integran estos dos grandes áreas. Por un lado, la calidad institucional. Estamos hablando ahí de elementos de legalidad, estamos hablando ahí de elementos de transparencia, de rendición de cuentas, de revigorización de la esfera pública, de la participación ciudadana, de los ámbitos de interacción público-privado, de la relación ciudadanos-gobierno. Y en términos de la calidad gerencial,
pues los grandes retos que seguimos teniendo en términos de la calidad de nuestros servicios públicos, que sigue siendo relativamente baja, ¿no? Pero obviamente pasa por la eficacia, pasa por la eficiencia, pasa también por la equidad y también por la disciplina fiscal, ¿no? En México sabemos de lo que estamos hablando cuando en los últimos meses y en los últimos días empezamos a tener perspectivas negativas de parte de las calificadoras internacionales respecto al nivel de endeudamiento que tenemos. Sé que Argentina ya pasó por eso, están ahorita en el proceso posterior, pero es parte de. Yo diría que el gobierno abierto, y ahorita voy a explicar qué se trata eso del gobierno abierto, es un muy buen instrumento para abordar la dimensión de la capacidad, de la calidad institucional de la administración pública. Es un instrumento, una plataforma, un enfoque político-administrativo que nos permite justamente, enfatizando la parte política más que la administrativa, pues nos pone una agenda para justamente hacernos cargo de esta agenda pendiente de reforma en la administración pública. Y la parte de la calidad gerencial es la gestión para resultados para el desarrollo, justamente la que nos brinda un conjunto de instrumentos y elementos que han estado analizando en todos estos días para justamente llegar ahí. Y yo diría que al final del día, y esto es lo que les quiero poner sobre la mesa, que estas agendas tienen puntos de encuentro virtuosos. Esencialmente el gobierno abierto es una cuestión de poder y esencialmente la gestión para resultados para el desarrollo es esencialmente una cuestión de gestión. Y la una sin la otra y la otra sin la una, ¿no? Realmente están condenadas a tener resultados no tan potentes como podrían tenerlos, o bien tener resultados que en el corto plazo pudieran empezar a avanzar, pero que no van a tener sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Pongamos el ejemplo de México. ¿Qué pasó con el Mexican Moment? ¿No? Por centrarnos justamente en la parte tecnocrática, si lo queremos ver así, de las reformas estructurales, en esa agenda de reformas estructurales, donde aparentemente México estaba a punto de despegar, descuidando la calidad institucional, con serios problemas, con todo respeto, de transparencia, de rendición de cuentas y sobre todo de corrupción. Ambas tienen que ir de la mano. Tu Mexican Moment ahora está de cabeza, ¿no? Ahorita estamos realmente en un problema de credibilidad global gruesísimo y con serios problemas, incluso ya hasta de disciplina fiscal y de riesgos financieros y de degradación de nuestra nota crediticia. El Mexican Moment nunca llegó. Ambos deben de estar presentes. Ahora, ¿en qué sentido estas dos agendas podrían de alguna manera ser compatibles? Pues analicémoslos desde esta perspectiva, ¿no? De cuáles son los supuestos de cada una de ellas y en dónde están esas coincidencias y eventualmente esas tensiones, ¿no? El elemento fundamental del gobierno abierto, porque aquí se ha hablado mucho de gestión para resultados, probablemente poco de gobierno abierto, y lo quiero explicar de manera muy breve pero concisa, se basa en la interdependencia de la acción pública. Gobierno abierto se basa en un supuesto muy sencillo. Ni un solo actor tiene, ni sector, por sector me refiero a gobierno, sociedad civil, empresa privada, tiene ni todos los recursos, ni todas las capacidades, ni todos los conocimientos, ni toda la información que demanda la resolución de los cada vez más complejos problemas públicos. Y ninguno por sí solo lo puede realmente hacer de manera exitosa. Y esa es la lógica de la interdependencia. Y a la sociedad, desde el modelo y enfoque de gobierno abierto, se le ve no solo como parte del problema y causa de los grandes dilemas, ¿no?, de la vida asociada que tenemos y de los grandes retos, sino también como parte de la solución. Se basa en el supuesto de que en la sociedad hay información, hay recursos, hay conocimientos valiosísimos, ¿sí?, que suelen ser desaprovechados por el gobierno en virtud de que sus modos de actuación gubernativa, en ausencia de transparencia, en ausencia de provisión de información, en ausencia de canales de comunicación y de interacción, o en ausencia de legitimidad y credibilidad, ¿sí?, los ciudadanos que están ahí simple y sencillamente son incapaces de juntarse, acercarse y dialogar y co-crear con un gobierno soluciones concretas. Hay extremos. De nueva cuenta voy al caso de México. Ahorita no tuviéramos Sistema Nacional Anticorrupción,
si no fuera porque un grupo de organizaciones ciudadanas nos juntamos, ¿sí?, y prácticamente obligamos al Congreso de la Unión a que legislara un sistema nacional anticorrupción. A eso me estoy refiriendo. Esto no iba a venir desde el gobierno, y no iba a venir desde el propio gobierno y desde ninguna entidad, ¿no? Lo mismo se pasó con el Sistema Nacional de Transparencia y con muchas otras iniciativas que, de no ser por la energía ciudadana y la capacidad de algunos campeones en el gobierno y en el Congreso para dialogar, esto simple y sencillamente no existiría. Este es el supuesto del gobierno abierto. Y los valores pues son esos: la transparencia, la rendición de cuentas, ¿no?, la capacidad de colaboración, y los instrumentos esencialmente son los que tenemos ahí: la apertura de espacios de diálogo, la capacidad de co-creación y obviamente el uso importante de las tecnologías de comunicación e información a partir de la provisión de información. Y la métrica del éxito en la lógica de gobierno abierto se basa más en que las soluciones encontradas posean la legitimidad que requieren, porque provienen de una lógica de interacción gobierno-sociedad, aunque no sea la solución más eficiente en términos económicos, sí es la solución más viable en términos políticos y la que genera mayor consenso. Y en términos de la lógica de la gestión para resultados, voy muy rápido en estos elementos porque ustedes ya lo estuvieron conversando en estos días. Básicamente aquí hay una visión de valor público, ¿no?, que es como el elemento esencial de la gestión para resultados, donde la lógica es hacer más con menos, pero en aquellas áreas que sean altamente apreciadas socialmente por los ciudadanos. Aquí hay una visión de la sociedad ya no solo como ciudadano regulado, ¿no?, sujeto a la ley, sino como un ciudadano cliente con capacidad de exigir y de pedir más en términos de la calidad de bienes y servicios. Y la propuesta diferenciadora aquí es justamente reformar la gestión pública, reenfocarla desde el enfoque de procesos al enfoque de resultados, ¿no?, y de la obtención de bienes y servicios. Y aquí los valores son distintos: es eficacia, es optimización, es probidad, ¿no?, pero en una lógica más instrumental hacia la obtención de resultados. Y los instrumentos los han discutido aquí ampliamente. Aquí estamos hablando de planeación por resultados, de presupuesto por resultados, de monitoreo, de evaluación, de instrumentos de gestión esencialmente, no necesariamente políticos. Y la métrica del éxito aquí es finalmente que se obtengan los resultados de valor que se estaban buscando. Yo diría que es conclusión, y tal como lo afirmaba, no hay valor público posible en América Latina y en la región, yo diría que en otras regiones transicionales también del mundo, si realmente no somos capaces de juntar estas dos agendas que hasta ahora han estado realmente separadas, y hay que reconocerlo, en una lógica en la cual la gestión para resultados y las técnicas gerencialistas ignoran la dimensión política y la relevancia de la dimensión política, y quienes trabajamos también en la otra dimensión solemos ignorar y despreciar la relevancia de los instrumentos de gestión pública para realmente esas buenísimas ideas que tenemos por ahí logren concretarse en cambios que sean eficaces, pero a la vez eficientes y con respetando la disciplina fiscal. Sin esos elementos no hay agenda posible ni de gobierno abierto ni de gestión para resultados que realmente genere efectos en la vida de las personas. Ese es el reto que tenemos por delante. En pocas palabras, el reto no es solo técnico-gerencial, el reto también es gubernativo-político, y estas dos lógicas son dos caras de una misma moneda, en donde la invitación y la discusión, la idea que les propongo es que las pensemos a pensar no de manera aislada, sino como parte de un paquete de reformas, si realmente queremos avanzar de manera decidida en transformar la capacidad de la administración pública para agregar valor público, tal y como lo esperamos las y los ciudadanos. ¿Insistió? Pongo la mesa sobre los conceptos, los elementos, y yo creo que tanto Natalia como Tania tienen muchos ejemplos muy concretos de lo que han venido haciendo en cada una de sus áreas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alejandro. Excelente presentación de Alejandro, ya tendremos tiempo de comentarla al final. Y pasamos entonces con Natalia Aquilino para que ella nos comparta, por supuesto, su presentación, que escuchamos con mucho interés. Hola, ¿se escucha bien? Bueno, muy agradecidos desde CIPEC, muy honrados con esta invitación. CIPEC es un think tank, uno de los más importantes de Argentina, con más de 15 años de trabajo. Tenemos muchísimas áreas sectoriales de trabajo, hacemos todo con mucha modestia. Nuestro foco es tratar de incidir en la política pública y en los políticos. Algunas veces no lo logramos y otras veces tenemos menos suerte,
pero seguramente seguimos insistiendo en tratar de llevar a las mejores ideas al campo de la política. A mí me gustaría compartir algunas ideas con ustedes hoy, muy sencillas. Centralmente son 4 ideas. Contarles un poco los desafíos que tiene el contexto nacional argentino. Me parece que tuvimos hoy un muy buen panorama de lo que está pasando en la región. Me gustaría complementar eso. Me parece que nos llevamos todos un hermosísimo panorama de lo que está pasando en nuestra América Latina. Contarles cómo trabajamos desde sociedad civil, por el gobierno abierto, por los datos abiertos y en la gestión de resultados para el desarrollo. ¿Qué aprendimos de todo esto? Y después dejarles planteada una pregunta que es un poco provocadora, que es para charlar con ustedes si tenemos que hablar de datos abiertos o de datos inteligentes. Bien. En principio, Argentina es como la cenicienta, ¿no? De estos temas, venimos bastante atrás. De hecho, uno de los desafíos mayores se plantea a nivel político y del marco regulatorio. Recién anoche los senadores argentinos sancionaron finalmente la ley de acceso a la información pública y de transparencia activa, lo cual nos deja en una posición bastante rezagada con relación a nuestros pares latinoamericanos. Tuvo un tratamiento muy extenso en diputados, anoche la sancionó senadores. Falta reglamentar, falta muchísimo por hacer en esa materia y tampoco tenemos una política nacional de evaluación que nos ayude a enmarcar la generación de datos y a construir aprendizajes sobre las políticas públicas. Otro de los grandes desafíos tiene que ver con la escasa federalización que han tenido estos temas en la agenda política argentina. Hoy vimos a la mañana lo que Martín nos compartía de Ciudad de Buenos Aires, después el colega que lo siguió hace un rato también nos habló de Buenos Aires. Yo lo que les pido es que no crean que Argentina es Buenos Aires, ¿no? Las 23 provincias argentinas están absolutamente en condiciones de inequidad en estos temas. A nosotros nos preocupa y de hecho es una de las recomendaciones de las mesas de trabajo y de los últimos planes de gobierno abierto que hemos hecho con el gobierno, de poder federalizar más y llevar este mensaje a las provincias que no están trabajando necesariamente en estos temas. Después hay otro tema del contexto institucional que a nosotros nos preocupa bastante, que es que se ha de alguna manera cambiado el rango de la iniciativa de gobierno abierto, pasándola de la Jefatura de Gabinete de Ministros al Ministerio de Modernización. Prima facie, para nosotros este efecto no necesariamente va a ser positivo, ¿no? Tenemos ahí nuestros resguardos y veremos en el camino cómo se maneja esta tensión política. Pero nos da la sensación, y retomando un poco lo que decía Alejandro recién, de que se termina transformando en una función más administrativa y deja de estar en la cabeza política. Veremos cómo sucede. Y una cosa que también mencionó mi colega Martín esta mañana, la gran deuda pendiente es la co-creación. No tenemos marcos, no tenemos iniciativas tan grandilocuentes, si se quiere, de estos temas y es todo un desafío para nuestro país. En CIPEC, ¿qué hacemos básicamente? Además de trabajar un montón y tratar de conseguir financiamiento, porque somos totalmente independientes, básicamente tenemos una estrategia de 3 frentes. La primera tiene que ver con apostar mucho al enfoque en gestión por resultados. Nosotros trabajamos de una manera consecuente y consistente en todos los programas de CIPEC. Trabajamos con muchísimas provincias argentinas, hemos trabajado en planificación con la provincia de Corrientes, con la provincia de Santa Fe, hemos trabajado en sistemas de monitoreo y evaluación con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con Santa Fe también, con Corrientes, hemos trabajado en evaluabilidad de políticas públicas con la provincia de Córdoba, con la provincia de Corrientes. Tenemos un trabajo enorme en tratar de llevar o evangelizar a nuestros compatriotas en el tema de gestión por resultados. Un segundo eje de nuestra estrategia tiene que ver con hacer alianzas con determinados actores que son críticos en el sistema político argentino para tratar de mover la agenda de datos abiertos. Y ahí trabajamos mucho con medios periodísticos, con otras organizaciones sociales también, con redes de profesionales en Argentina. Y finalmente hemos empezado un proceso que lo hemos llamado CIPEC 2020, donde vamos a trabajar en la apertura de nuestros propios datos, ¿no? Que también veníamos atrás. Hemos en estos 15 años juntado un montón de datos, ahora nos toca sistematizarlos y compartirlos y ponerlos en el dominio público para poder también no solo predicar este evangelio, sino también poder, ponerlo en práctica. Les cuento 3 casos muy breves y los invito a visitar los sitios de internet que los contienen. El primero es una plataforma de metadatos de la Administración Pública Nacional a partir de información oficial que se llama el GPS del Estado, que cuenta con información presupuestaria de todas las jurisdicciones, con toda la información de recursos humanos del Estado Nacional, con toda la información de resultados
físicos y financieros principalmente. La verdad es que tiene una línea de tiempo con los principales avances en la gestión, digamos, pone al alcance de la mano de aquel que esté interesado en cómo ha evolucionado el Estado argentino una cantidad muy significativa y muy valiosa de datos. Otra iniciativa que es interesante compartirles es el monitoreo de la evaluación que estamos haciendo en el país. Esto lo estamos haciendo con la Red Argentina de Evaluación. Recientemente lanzamos un mapa que también está disponible en internet, donde estamos mapeando y focalizando en aquellas estrategias de monitoreo y evaluación que se utilizan en cada una de las provincias. Y una tercera iniciativa que tuvo muchísimo impacto también, sobre todo este año, que es el monitoreo de la rendición de cuentas. Ahí construimos una alianza estratégica con uno de los principales diarios de Argentina, que es La Nación, que es probablemente el más antiguo y el más grande. Y lo que hicimos fue poner en el dominio público los informes de gestión del jefe de gabinete. Venimos trabajando este tema desde hace más de 5 años y logramos reunir información sustantiva, pero también de desempeño del jefe de gabinete, que creo que eso es lo que lo hace particularmente interesante. Yo los invito a verlo, esto está todo en internet. Tenemos el desempeño del jefe de gabinete por presidente, por jefe de gabinete, por año. Tenemos todos los informes públicos, que son más de 95, a disposición de la ciudadanía en esta plataforma. Hemos hecho algunos análisis, tenemos algunas propuestas para mejorar el mecanismo de rendición de cuentas en Argentina y vamos a seguir trabajando sobre todo en la calidad del reporte que hace el jefe de gabinete, porque ahí tenemos una hipótesis que la trajimos la última vez que nos vimos con algunos de ustedes en Costa Rica, que es que el discurso público o el discurso político, sobre todo del Ejecutivo, está mucho más enfocado en procesos y productos que en resultados o impacto de la política pública, ¿no? Y esto lo venimos también trabajando hace un montón. Ahora, ¿qué aprendimos con todos estos ejercicios de poner datos a disposición de la ciudadanía y de otros pares nuestros y por supuesto también a disposición del sistema político? Perdónenme el chiste, pero yo siento que estamos así en términos de datos abiertos. Estamos poniendo sobre la mesa mucha información que no sé cuán relevante es. Vos no la apreciás a la imagen, Alejandro, pero básicamente nos da la sensación que muchas veces carece de utilidad lo que ponemos sobre la mesa, ya sea porque hay una ausencia de interés por algunos sectores sociales, ¿no? Daba clases el sábado pasado y un alumno me preguntaba, ¿pero a quién le interesa esto, no? Como diciendo, bueno, hay tanto dato, la complejidad del dato es tan enorme que no necesariamente tiene valor público. Y otra de las conclusiones que sacamos es que si uno mira las tecnologías que estamos usando para la apertura y publicidad de datos, estamos muy parados en el cuadrante de abajo, ¿no? Donde combinamos una actitud quizás un poco reactiva en la apertura de datos con un manejo de volúmenes de información muy pequeños. Por ejemplo, si ustedes entran hoy al portal datos.gov.ar, hay 9 datasets, 9, no 900. Hay 9 datasets en el año 2016. Es decir, estamos como muy atrás. Y creo que lo que es aún más preocupante es que estamos en un entorno donde las tecnologías son cada vez más complejas, donde los volúmenes de información son cada vez más grandes y de lo que estamos hablando en definitiva es de poder pasar de un dato que está abierto y está expuesto a un dato que es inteligente, que nos dice algo significativo sobre algún valor del sistema político, sobre la transparencia presupuestaria, fiscal, la rendición de cuentas, ¿no? Es decir, tenemos que tratar de vincular el dato con algo que lo supere, ¿no? que sea más abarcador. Entonces, la pregunta es cómo nos movemos del cuadrante de abajo, ¿no? de los datos abiertos, a datos que sean realmente inteligentes. Y ahí, para terminar, creemos que tenemos un gran desafío en avanzar o en pasar de un foco puro y duro en el dato a un foco más que subraye un poco más el análisis, ¿no? Que no nos interese tanto el dato per se o el dataset en sí, sino qué análisis nos ayuda a construir esos datos. Teniendo en cuenta, por supuesto, que los datasets todavía son muy limitados, particularmente en Argentina, la calidad de la información no es buena, la calidad de los datos no es buena. Nosotros tenemos mucha experiencia, por ejemplo, en evaluación de impacto y cuando uno va a pedir los datos administrativos, en el 80% de los casos no está, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es que esto es como la ola, ¿no? Siempre te tapa la próxima ola, ¿no? ¿Cómo nos preparamos como administraciones públicas para responder a estos desafíos? Y ahí creo que tiene mucho que ver este tema de la madurez de las organizaciones,
madurez. Pero una madurez de dos tipos, ¿no? Una madurez que es claramente de liderazgo, como muchos de ustedes han señalado, y me parece que ha sido un tema recurrente el día de hoy, pero también la madurez analítica, que podamos hacer cada vez análisis más complejos y que le exijamos cada vez más respuestas a los datos que tenemos. ¿Cómo construimos esto? Para nosotros, los institucionalistas, lo hacemos a través de instituciones, por supuesto, y creemos ahí que hay un fuerte liderazgo de la política, pero por supuesto que la sociedad civil, la academia y cualquier otro sector también puede tener un rol importante. Y los dejo con una frase de Keynes que siempre me gusta usar, que es que no se olviden que no hay nada peor que un político bien informado. Le hace mucho más compleja la toma de decisiones. Gracias. Muchas gracias a Natalia. Cedemos el uso de la voz a Tania para escuchar con sumo interés también su participación. Gracias. Buenos días. No sé cuántos de ustedes estaban ayer en la inauguración de este seminario tan interesante, pero escuchaba yo al gobernador Aristóteles Sandoval con mucho entusiasmo hablar de cómo en su gobierno están impulsando un modelo de desarrollo con un énfasis muy importante en la transparencia, en involucrar a la gente. Alejandro nos hablaba del modelo de gobierno abierto, donde también permean estos valores. Fernando, en el panel pasado de Data, nos hablaba de cómo la transparencia agrega valor a las políticas públicas. Entonces, creo que no queda ninguna duda de que hoy por hoy la transparencia, la participación y con dos ideas hermanas, iba a decir conceptos, pero yo creo que son femeninas, con dos ideas hermanas que son la rendición de cuentas y la inclusión, se han convertido en lo que muchos autores identifican como un nuevo consenso casi universal en el desarrollo, en la comunidad de profesionistas interesada en impulsar el desarrollo. Entonces, yo les agradezco que hoy me regalen estos minutos para hablarles desde GIFT, que es la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal, de nuestra perspectiva del papel, pues, de la transparencia y la participación en las políticas presupuestarias para el desarrollo. Y desde ya les pido la licencia de que, al ser esto un trabajo internacional, hemos utilizado indistintamente el término de política fiscal, siendo que en la lengua hispana remite más a la recaudación de impuestos, pero hablaré indistintamente de política fiscal como política presupuestaria, procesos presupuestarios. Entonces, GIFT es una red global orientada a la acción que facilita el diálogo entre gobiernos, sociedad civil, el sector privado y de manera importante los organismos multilaterales para encontrar soluciones a los desafíos en la transparencia fiscal y la participación. En el nacimiento, en el corazón del nacimiento de GIFT está esta noción de que la transparencia fiscal no depende de un solo actor, sino que requiere del concierto de la participación de varios actores, los que mencioné, entre otros, que hacen parte de GIFT, y de sus voluntades, sus compromisos, sus esfuerzos, políticas específicas. Y en este ámbito nace GIFT. En estos minutos mi idea es hablarles de tres temas, ahondar un poco más en lo que es GIFT y cómo lo hace, qué hace y cómo lo hace. Un tema al que los consejeros, miembros de GIFT, le han dado mucho énfasis, que es cómo impulsamos, cómo definimos e impulsamos la participación pública en las políticas fiscales. Y después hablar un poco de lo que hemos aprendido en términos de cuáles son los impactos de la transparencia y la participación en las finanzas públicas. Bueno, como les decía, GIFT es esta red orientada a la acción. Destacar que los consejeros fundadores están el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, International Budget Partnership, que es IBP,
Hoy por hoy hay 10 ministerios de Hacienda, un número similar de organizaciones de la sociedad civil, y obtenemos nuestro financiamiento primordialmente del Banco Mundial, de la Fundación Hewlett y la red Omidyar. Tenemos 4 líneas de acción o ejes de trabajo. El primero, y es uno de los primeros que le dan inclusive razón de nacer a GIFT, es el trabajo que busca armonizar la arquitectura internacional de los estándares y principios de la transparencia fiscal. Al hacer una revisión de estos estándares, los que promueve la OCDE, los que promueve el Banco Mundial, el Fondo, nos damos cuenta que no siempre son coherentes y que hay algunas lagunas donde hay que desarrollar más principios. Entonces, con estos actores sentados a la mesa, se desarrollan los principios de alto nivel de transparencia fiscal que fueron avalados, reconocidos por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 2012. Son 10 principios que en términos generales, los primeros 4, la mitad, hablan del acceso a la información de gasto y finanzas públicas, y los 6 restantes hablan de la gobernanza o la gestión de las políticas fiscales. Y hay 2 principios que son particularmente interesantes, sobre todo por lo novedoso en el marco de esta arquitectura de estándares de las que les hablaba, que son los principios que tienen que ver con los derechos de los ciudadanos. Derechos ciudadanos. El primer principio habla del derecho de acceso a la información fiscal, y el último principio, el principio 10, habla del derecho a la participación directa en las discusiones y definiciones del gasto público. Entonces, esto reconoce pues que el ciudadano tiene ese derecho por varias razones, pero una es que porque el ciudadano es el contribuyente y tiene derecho a saber en qué se gasta su dinero, pero no nada más eso, sino tiene derecho a decidir de una manera u otra cómo gastar ese dinero. Y el Estado, la obligación de proveer esas oportunidades para la participación. Es un tema del que, como les decía, les voy a hablar en un momento. Quizá otro principio también interesante que hoy no va a dar mucho tiempo de hablar, pero que también destaca el papel de otros ramas de gobierno que normalmente no las involucramos o no han cumplido un papel tan prominente, que es el papel del Poder Legislativo, por ejemplo, en las funciones de control y vigilancia del presupuesto. Después, rápidamente, comentarles otra línea de trabajo de GIFT, es el aprendizaje entre pares, muy en el espíritu de lo que hace OGP, la convicción de que en esta comunidad de gente interesada, de actores interesados en impulsar la transparencia y la participación ciudadana, hay quienes han avanzado un camino que otros podríamos aprender, y entonces GIFT es una suerte de matchmaker, ¿cómo se dice? De celestino, que pone a quienes ya aprendieron con los que quieren aprender. Y en ese sentido, por ejemplo, GIFT lidera el grupo de trabajo de transparencia fiscal de OGP, de la Alianza para el Gobierno Abierto. Después también tenemos una línea de acción, un eje de trabajo que es el generar investigación basada en evidencia que documente los impactos de la transparencia fiscal y la participación, en la creencia de que al ir generando esta evidencia podremos poner a disposición de quienes toman estas decisiones más y mejores incentivos para hacerlo. Y después una línea que tiene que ver con la tecnología para la participación. Facilitamos el uso de tecnología para promover procesos fiscales abiertos, por ejemplo, en la construcción de portales de datos fiscales abiertos. Estamos trabajando en esta línea con el Banco Mundial y la Open Knowledge Initiative, impulsando algunos proyectos pilotos que ustedes seguramente van a conocer muy pronto. Y en esta misma lógica, por ejemplo, Brasil y México tienen portales de transparencia fiscal muy desarrollados, han aprendido muchísimo
y lo han estado compartiendo con ministerios de finanzas y organizaciones de otros países que están en ese camino, como Indonesia, Uruguay, Paraguay. Pero entonces les decía que cuando hacemos esta revisión de los estándares y guías, reglas que hay para la transparencia fiscal y la participación, un hueco, una brecha que es muy evidente es la orientación, los estándares en términos de participación pública. Entonces, GIFT abre una línea de trabajo, un área de trabajo en este tema, tomando como paraguas el principio 10 del que les hablaba, y empezamos con documentar qué es lo que está pasando en el mundo, dónde hay estos ejercicios de participación. Encomendamos 8 casos de estudio en 8 países para entender qué está funcionando, quién lo está impulsando, dónde están esos motores. Después, a lo largo de un poco más de 2 años, llevamos a cabo varios talleres para discutir cuáles tendrían que ser estos principios rectores de la participación. Hicimos una consulta pública y finalmente llegamos a los principios de participación pública en las políticas fiscales de GIFT, donde hay también un gran consenso porque se trajeron a la mesa actores de diferentes partes del mundo y de diferentes roles. Pero como lo que inspira realmente a los gobiernos, a las organizaciones a hacer algo muchas veces son conocer otros casos y orientación mucho más práctica. Estamos desarrollando una guía que busca poner al alcance de los gobiernos y organizaciones una orientación mucho más aterrizada de cómo hacerlo. Ahora bien, tal vez no sea curioso, o sea, esto siempre pasa, que hablamos de términos en los que creemos que hay un enorme consenso y no siempre lo hay, cada quien entiende una cosa distinta, y eso no fue el caso, pues, cuando estamos hablando de participación. Entonces, la manera en la que se definió en el preámbulo de los principios de los que estoy hablando es esta que está aquí, que dice que es la variedad de formas en el que las personas y el público en general, organizaciones y otros actores no estatales interactúan de manera directa con las autoridades públicas con respecto al diseño, implementación y revisión de políticas públicas fiscales por medio de cualquier forma de comunicación. Y esto es un espectro amplísimo. Va desde consultas individuales para proyectos específicos o áreas específicas del presupuesto público hasta mecanismos que son continuos, que están institucionalizados en algunos países, que dejan registro, y esto es muy importante, que dejan registro de esa interacción sujetos al acceso a la información. Es decir, ahí es donde se distinguiría de alguna actividad de cabildeo o ese tipo de interacción. Como decía, el alcance es amplio. Ya no pude poner mi cronómetro, no sé cómo voy, pero... Ok. El alcance es amplio y les dejo la presentación para que veamos en qué estamos pensando. Tampoco voy a ahondar en los principios, pero esos son los principios que este conjunto de actores entendió que se tienen que verificar para que haya oportunidades reales de participación en la discusión de las políticas fiscales, y de manera muy importante que esas oportunidades estén al alcance de grupos que tradicionalmente están excluidos de estos debates. Los objetivos de la participación pública pues son estos, son ampliar el diálogo, como decía Alejandro, en este entendimiento de que en la sociedad, en el usuario, en el receptor de los resultados de estas decisiones de política fiscal, hay una inteligencia colectiva que el gobierno está obligado a utilizar para ser más eficiente, para diseñar mejor y usar mejor el presupuesto. También mejorar la eficiencia del uso de los recursos. Algunos de los miembros de la red y que participaron
en estos debates también hacían mucho énfasis en la dimensión más tal vez política de la que hablábamos por acá, de que tiene además un efecto de suyo que empodera o que transfiere poder a quienes participan. El otro día un colega brasileño decía que la simple oportunidad o el ejercicio de hacerlo hace que los individuos pasen de una actitud política individual a una actividad política colectiva, que hay un sinnúmero de estudios que hablan de los beneficios de esto. Sin mencionar también el efecto en la legitimidad gubernamental y la confianza, sobre todo en escenarios de escasez de recursos, donde muchas veces los gobiernos no son capaces de mejorar los servicios, de proveer más servicios. Bueno, pues que por lo menos lo hagan de manera transparente y participativa. Rápidamente, me han de quedar como 1 minuto o 2, hablar de los impactos que les había prometido. Lo que ahorita les voy a compartir viene de este estudio que es parte de la investigación en torno a los impactos que hacen conjuntamente GIFT y IBP. Este estudio hizo una revisión exhaustiva de la literatura académica que hay en torno a estos temas, donde sea riguroso, tomada en cuenta la transparencia y la participación como variables explicativas, pero que sean acciones de transparencia y participación resultado de una acción gubernamental directa. Encontraron 38 publicaciones, encuentran que hay 4 grupos o familias de impactos. En primer lugar, impactos sobre el ámbito macrofiscal, es decir, el desempeño fiscal, calificaciones crediticias, el control de la contabilidad creativa cuando hay transparencia. En segundo lugar, en la asignación de recursos presupuestarios a lo largo de diferentes sectores o proyectos. Y los otros 2 tienen que ver más con las consecuencias de las decisiones del gasto y su gestión. Gobernanza, cómo son variables que explican el control de la corrupción, rendición de cuentas, políticas sobre todo, en específico, por ejemplo, electoral. Y en último lugar, llegaron a identificar algunos estudios que ubican resultados en los indicadores de desarrollo, en particular en áreas de salud y educación. Okay. Si bien la evidencia es incipiente, hay varios vacíos, aún creo que es una tarea que tenemos quienes estamos en esta comunidad de generar más evidencia. Los resultados son alentadores. De modo general, se ubican impactos positivos en las áreas que les mencioné, y creo que ahí lo voy a dejar para no ocupar más tiempo del que ya ocupé. Muchísimas gracias, Tania. Muchas gracias. Coincidirán conmigo en que son participaciones verdaderamente extraordinarias. Me llama mucho la atención el caso de Alejandro, que da en el clavo, profundiza sobre lo que había dicho ya Roberto García López en la primera conferencia magistral. Y no nos pusimos de acuerdo. No, no estaba yo ayer. Pues bueno, excelente, porque viene a remachar muy bien cuál es esa unión entre lo que es el gobierno abierto y la gestión para resultados. Me llamó mucho la atención también, en el caso de Natalia, esa diferencia entre datos abiertos, datos inteligentes, a la que tenemos que transitar, y también, por supuesto, esta iniciativa que representa Tania, y que en el caso de Jalisco me llama la atención también. Yo pondría la cuestión de obra pública. Además, ¿no? Tenemos un debate reciente en Jalisco sobre alguna problemática en la asignación de obra pública donde las reglas o el marco normativo vigente no es suficiente, y que tenemos que abrirnos, como ya se anunció por parte del gobierno, a que los actores, colegios de ingenieros, Cámara de la Construcción, digan qué otras reglas para validarlas. Claro. Los procesos de adjudicación de obra, pero además validarlos, si me permiten la expresión, en tiempo real, y que no hagan su guardadito de 3, 4 o 6 meses y luego decir que en los 6 meses anteriores pasaron ciertas cosas. Bueno, lo importante es la participación, por supuesto, de quienes están en el auditorio, y voy a permitirme leer las preguntas. Hay para Alejandro, para Tania y para todos. En este caso a mí me parece interesante, dice
Roberto Jiménez, ¿cómo lograr la gestión para resultados si la Auditoría Superior de la Federación aplica de manera rasante el principio de anualidad, donde aunque los recursos se hayan recibido en diciembre, se deben devolver si no se demuestra que se devengó al 31 de diciembre del mismo año? Dice, esto ocurre en México. Sí, lo padecemos y como que el mensaje es no gastarlos, ¿verdad? Como que son candados para no gastarlos. Esa es la primera pregunta, es para Tania. Voy a permitirme hacer varias, dos ahorita, para Alejandro y para Tania. Dice, ¿cómo podría aprovecharse y canalizarse hacia una mejor gestión la demanda ciudadana cuando ésta llega a través de los organismos de la sociedad civil de manera dispersa en contextos de alta efervescencia social y política? Es lo que nos dice Mario Galindo. Esas dos, Mariol. Esas dos preguntas, si gustan, y luego daríamos salida a otras dos. Estamos al revés, Tania. ¿Quisieras tú iniciar para no? ¿O quieres? Sí. Aprovecho para al tratar de responder esta pregunta de la Auditoría Superior de la Federación, más hablar de los contextos en los que este estudio de impacto se encuentra que la transparencia tiene una incidencia, por ejemplo, en el control de la corrupción. Y el estudio ubica que en contextos en los que hay libertad de prensa y mecanismos sólidos de rendición de cuentas presentes, esta variable funciona más. Es decir, el conjunto de condiciones que se tienen que dar a veces rebasan lo que hemos venido discutiendo acá. Y lo mismo, la pregunta de cómo canalizar, decía la pregunta, cómo canalizar la demanda ciudadana. En un contexto de efervescencia social y política, y también en una situación que se hace de manera dispersa por parte de los organismos de la sociedad. Sí, yo creo que, Natalia, Alejandro, yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Cómo creo que hay en todas nuestras visiones el reconocimiento de que hay un conocimiento en esas demandas ciudadanas, hay variables que hay que tomar en cuenta, y el reto es cómo las insertamos de manera productiva en las discusiones de la política. Y diferentes gobiernos se han dado diferentes respuestas en este diálogo. Regresando a la pregunta de datos inteligentes o datos abiertos, ¿y qué tiene que ver? Yo creo que, y esta es la posición de GIFT, es que solo en este diálogo entre el usuario de la información y quien produce la información está obligado a entregarla, vamos a encontrar la respuesta. Entonces, ¿cómo canalizarlo? Pues, por ejemplo, una de las experiencias quizá más viejas, más añejas y acabadas de participación en la política presupuestaria es del presupuesto participativo, que de hecho es muy acotado, es un ejercicio que hacen primordialmente los poderes ejecutivos locales de ciudades más que de estados, y donde ponen a consulta pública en ejercicios ya hoy bastante establecidos de participación la decisión de qué hacer con cierto porcentaje del presupuesto. Entonces yo creo que es una responsabilidad de cómo canalizar esta demanda. Tenemos bastantes experiencias de las que podemos aprender, y es responsabilidad conjunta de todos estos actores. Y en la medida en la que se pueda entender y normar, institucionalizar y hacerlo parte ya del ciclo de la discusión de las políticas, yo creo que estaremos aprovechando esa energía colectiva. Gracias, Tania. Alejandro. Sí, muy breve. A ver, justamente es el gran problema, pero a la vez la gran virtud de la plataforma de la Alianza para el Gobierno Abierto, ya más que del concepto del Gobierno Abierto, lo que busca generar es justo una plataforma que permita, de una manera más o menos razonable, ordenada, bajo ciertas reglas, canalizar la energía ciudadana, ¿no?
de manera productiva y constructiva. Nos hacemos cargo de que tenemos gobiernos que vienen de una tradición insular, poco permeables a los ciudadanos, como son la mayor parte de los gobiernos que se han constituido en la tradicional forma de gobernar del siglo XX, ¿no? La lógica de la gobernación más que de la gobernanza, en una lógica compartida, gobierno-sociedad. Y la clave radica en tres variables que me parecen muy importantes. Y la combinación virtuosa de ellas permitiría eventualmente que esto salga bien. Y cuando no está en ninguna de las tres o en ausencia de alguna de ellas, las cosas se complican. Y ahorita doy algunos ejemplos muy concretos. Primero, que exista un espacio formal, una plataforma, una mesa en la cual nos podamos sentar gobierno y sociedad civil. Es muy importante. La Alianza para el Gobierno Abierto no es más que eso, es una plataforma, una mesa en donde un gobierno se adhiere a ella y al adherirse acepta de entrada que en la mesa va a estar gente de sociedad civil con la cual tiene que discutir y llegar a acuerdos para poder generar una agenda de compromisos. De entrada ya hay una forma de canalización y hay una serie de reglas para que en la medida de lo posible esa interacción sea lo más productiva, lo más amplia y lo más abierta posible, no solo con las organizaciones, sino con los ciudadanos, utilizando las tecnologías de información. Pero ese es solo uno de los elementos. Otro tiene que ver con el uso adecuado justamente de los canales no formales, ¿no? Los canales no formales, no institucionalizados, y a partir de ello, y ahí están los medios de comunicación, están las tecnologías de información. Y el tercero es, y hay que reconocerlo, tiene que ver también con elementos de virtuosismo, de campeones, de un lado y del otro, desde el gobierno y desde el liderazgo de la sociedad civil, que entiendan el momento, que entiendan la responsabilidad que tienen y que sean capaces y tengan la generosidad suficiente para que canalicen de manera correcta esto. Y pongo un ejemplo. El gran desencanto por la Casa Blanca y el gran enojo ciudadano por la Casa Blanca en el caso de México y por la información que nos llegaba de las ventajas que el ex secretario de Hacienda sacaba de un crédito personal otorgado en condiciones preferenciales con un conflicto de interés, tenía de dos sopas. O el caso al principio de Guatemala, donde podríamos estar todos en la calle exigiendo algo, o la segunda, la posibilidad de que un grupo de liderazgo de organizaciones de sociedad civil decidiera utilizar un instrumento ciudadano, que era justamente la iniciativa ciudadana, y poner a consideración de todos los ciudadanos en México la posibilidad de que apoyaran la iniciativa 3 de 3 para poder generar una iniciativa de reforma que eventualmente a partir de ahí obligara al Senado y a la Cámara de Diputados a legislar sobre este tema para regularlo. Yo creo que ahí tenemos una combinación virtuosa de estos tres elementos: campeones desde sociedad civil, campeones desde gobierno y desde el Senado, capaces de entender la coyuntura, y una mesa que estaba puesta para poder canalizar este descontento de una forma tan productiva que hoy tenemos el Sistema Nacional Anticorrupción, al menos en el papel o en las normas y en las reglas, probablemente uno de los más acabados que hay en el mundo. Obviamente falta todavía un diseño que hay que terminar, pero esa es una forma de canalizarlo y hacerlo. Y nada de esto se entendería si antes estas organizaciones no estábamos en procesos de gobierno abierto, no nos hubiéramos acostumbrado a dialogar y a sentarnos a la mesa con senadores, con diputados, con gente del Ejecutivo, y no hubiéramos generado esta cultura de ahí, y la gente no hubiera hecho uso de las redes sociales y de todos sus elementos al alcance para poder hacerlo. Entonces depende de estos tres factores, y esa es la clave, y lo que nos toca es seguir construyendo los tres. Al final del día tiene que ver con una cultura orientada hacia allá. Y nada más un comentario muy breve sobre el elemento de la Auditoría Superior de la Federación. Efectivamente, queremos una gestión por resultados cuando seguimos atrapados en el modelo del cumplimiento a la norma y el cumplimiento a la regla. Y hay una tensión que hay que reconocer entre la probidad y la integridad a partir de las reglas como las hemos diseñado, sobre todo fortalecidas en el Sistema Nacional Anticorrupción, versus la necesidad y la urgencia de orientarse a resultados. Y mientras más apretamos una cosa que eran las reglas y era lo que requeríamos coyunturalmente en ese momento en México, más desincentivamos el atrevimiento, la innovación y la capacidad de emprendimiento y de orientación a resultados de los propios funcionarias públicas, y eso hay que hacernos cargo, ¿no? Y ahí está, y es una realidad y nadie lo puede negar. Y Roberto, tienes toda la razón, si hay un dilema, hay una tensión, y entre esas tensiones hay que moverse, pero no solo en el gobierno, en la sociedad civil, en todos lados. Tenemos que encontrar las maneras para navegar ahí, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Perdón. Hay dos preguntas más, con estas cerraríamos, y si me permiten yo haría un par de comentarios a lo que se ha señalado. Alejandro González nos pregunta cuál es la situación actual de los datos abiertos desde el ámbito normativo
tecnológico, cantidad y calidad de los contenidos en estados y en el gobierno federal en México. Y Fernando Ríos les pregunta a todos, qué recomendaciones nos pueden dar para concientizar y promover la participación ciudadana. Ya daba una probadita ahorita Alejandro de esto mismo. Yo quisiera comentar dos cosas. Yo creo que a la pregunta que se hacía y que respondía Alejandro, tendríamos que agregar también la situación de prueba y error. Aceptar que esto es un diálogo nuevo entre sociedad y gobierno y que la posibilidad de equivocarnos de ambos lados es alta. Yo pondría un ejemplo. Cuando se hicieron los 26 proyectos de gobierno abierto por parte de las organizaciones civiles, se propuso una plataforma para atender el tema de los desaparecidos. Sí. Hay que aceptar que esa plataforma es un fracaso. ¿Por qué? Porque en las dos vertientes que planteaba Alejandro se despreció el conocimiento técnico y es un asunto de registro administrativo. Y entonces, al querer solucionarlo mediante un instrumento de plataforma y no consolidar un registro administrativo de desaparecidos, hemos dilapidado recursos, pero sobre todo hemos dilapidado tiempo, y el problema de los desaparecidos sigue ahí presente. Y el otro comentario que yo haría sería en el de los presupuestos participativos. Parece que reproducimos también la cuestión democrática partidista, ¿no? O sea, donde pensamos que elegimos, pero ¿quién es quien pone el menú sobre el que elegimos? Y es el mismo caso de los presupuestos participativos. Nos dan a elegir sobre ciertas obras, pero la magia está en quién hace el menú de esas obras para que nosotros escojamos de un menú que está previamente diseñado. Esas serían las preguntas, si gustan. A mí me gustaría mucho escuchar a Natalia sobre su experiencia del estado de los datos, que ya diste algunos elementos en Argentina, que creo que no es muy diferente tampoco el caso mexicano en algunos elementos, y si acaso yo complemento con algo. Yo creo que para nosotros siempre México fue un modelo, así que dudo que estemos en la misma situación. Pero con relación al tema de los datos, nosotros lo levantamos mucho, sobre todo en lo que fue el debate por la Ley de Acceso a la Información Pública, porque un poco nuestro cuestionamiento era, está fantástico la transparencia activa, queremos una Ley de Acceso a la Información Pública, pero cuidado, porque lo que nos puede devolver ese espejo puede no tener la calidad con la que estamos soñando. Creo que hay una gran brecha entre la calidad del dato esperada, sobre todo por la sociedad civil organizada. Yo no quisiera atribuir que el pueblo en masa está reclamando datos abiertos en las veredas de la capital federal. No, yo en eso tengo una visión por ahí un poco diferente. Lo que sí es cierto es que para la sociedad civil organizada, la que participa de la Alianza para el Gobierno Abierto, la que está más institucionalizada, la que es más visible, una vez que ese dato está abierto, yo no sé si realmente sintetiza los deseos de calidad, ¿no? que la sociedad civil está esperando. Cuando digo sociedad civil, digo academia, digo cualquier actor con capacidad de procesar datos. Sumado a un factor adicional, que es que en el caso, por lo menos del sur, hay muy poco mercado infomediario. Entonces la capacidad de reprocesar esos datos de alguna manera es limitada. No es que esté al alcance de la mano, que todo el mundo lo puede hacer. No es que las empresas del sector privado estén desesperadas por estos datos. No, están reclamando otra cosa, no necesariamente el dato abierto. Y lo último que me parece relevante es que la gran dificultad que tenemos en Argentina es que no tenemos reglas de operaciones de programa, contrario censo de lo que pasa acá. Eso limita más aún la calidad de los datos que proveemos, porque no hay política, los planes y programas no se escriben pensando en cómo vamos a recolectar datos. De hecho, si uno mira, por ejemplo, las políticas sociales del gobierno anterior, solamente una de cada 2 políticas públicas preveía un sistema de información. Entonces, al final de la cadena, es muy difícil tener el dato. Y una de cada 3 políticas solamente tenía presupuesto para invertir en evaluación. Entonces, sinceramente, si este es el estado de la planificación del dato en la política pública, al final de cuentas, lo que te va a traer me parece que tiene serios problemas de calidad. Súper. Nada más agregaría, un poco espejando en el caso de México, en el sentido de, quizás la situación nacional argentina es muy similar, pero a la que vivimos en gobiernos subnacionales en México. Ahí sí hay una brecha muy importante entre las condiciones que hay a nivel federal, por llamarlo así, y las condiciones de la capacidad, la diversidad y la calidad, la suficiencia, perdón, y la calidad de datos que se ofrecen desde los gobiernos locales. Voy a poner por ahí 2 ejemplos y de una vez cambio un poquito la cachucha, me pongo la directora de GESOC, nada más un minutito. Por poner un ejemplo, la semana que viene, a principios de octubre vamos a presentar el índice de capacidades para el desarrollo social de gobiernos subnacionales,
que es un índice que básicamente agrega la información, solamente información pública disponible, oficial, con base en ella estima las capacidades de cada uno de los gobiernos para orientar sus políticas de desarrollo social, para resolver los problemas sociales, que en palabras de Coneval es reducir las 7 vulnerabilidades sociales que miden, ¿no? Y qué tan buenas o no son para ellos. Bueno, mientras que para unos estados, como es el caso de Jalisco, pues no tuvimos ningún problema para agregar esa información. Déjenme decirle que para la gran mayoría de los estados tuvimos que hacerlo a partir de punta de solicitudes de información y de echarnos llamadas y largos tiempos haciendo eso. Es decir, información socialmente útil que al final, a partir de usarla y de ponerle y darle un sentido, genera información y evidencia que permite formar agendas y mover agendas, sigue siendo increíblemente escasa y limitada en el caso de gobiernos subnacionales en México. Y esa es la realidad. La acabamos de vivir, nos acabamos de pasar 6 meses entre PDFs y solicitudes de información, intentando tener ese. Muchas gracias. Tania. Quizás nada más reaccionar, Rogelio, a lo que decías de los ejercicios del presupuesto participativo, que tienes razón, se trata de un porcentaje mínimo, lo que se pone a consulta, pero tu comentario es más bien una provocación. Yo creo que conforme va madurando estos ejercicios, inclusive esa decisión de cómo se decide, qué es sobre lo que la gente puede decidir, quién es el chef de esos menús, en eso también tendríamos que discutirlo, es decir, pongamos reglas también para que se haga esa definición. Entonces creo que, como tú decías, hay prueba y error, como creo que ha sido el consenso aquí, pues esto es una evolución, ¿no? O sea, vamos aprendiendo de los errores y vamos corrigiendo el camino, donde creo que el espíritu de todo esto es que si ponemos información que nadie use, entonces algo estamos haciendo mal, porque los ministerios de Hacienda se quejan amargamente de que hacen un esfuerzo inconmensurable para poner información que nadie usa, la sociedad civil se queja de que lo que necesitan no está, es decir, en ese diálogo es donde está la respuesta, y a veces creo que la sociedad civil tiene que aceptar que pide información que después no usa. Seguro. Entonces, podrán decir, bueno, pensé que la iba a usar y ya no la usé, pero digamos, ese diálogo tiene que ser permanente. Y también lo mismo de nada sirve que los gobiernos construyan avenidas para la participación ciudadana si no tenemos quien las transite, ¿no? Correcto. Entonces creo que es en ese diálogo permanente donde estamos todos intentando construir camino. Muy bien. Este panel está pensado para terminar a las 13:30, son 13:20, vamos en muy buen tiempo. A mí me gustaría, por último, mencionar una sesión que considero sumamente importante por la temática del foro y que creo que es de interés de ustedes, por supuesto los panelistas. Todos sabemos que la información estadística hoy en día aquí en China se obtiene solamente de 3 formas. Hay una cuarta incipiente que es el Big Data, pero básicamente es censo, encuesta y registro administrativo. Los censos son muy caros, se hacen cada 10 años. Yo tengo una pregunta, digo, no para ustedes, pero tengo una gran inquietud. Se rompió la serie de pobreza, en México Coneval se hizo un gran escándalo, se rompió la serie en la encuesta intercensal para poblaciones de menos de 50,000 habitantes y nadie dijo nada, ¿no? Pero bueno, los censos son muy caros, tan es así que el conteo en el año 5 último no se hizo una encuesta intercensal. El segundo son las encuestas, que están totalmente sobreexplotadas, no nada más en México, ya no atinan las electorales en Líbano, en Uruguay, en España, en la Unión Europea, en Inglaterra, etcétera. Y la tercera son los registros administrativos, donde el continente está en pañales, a excepción por ahí de Colombia, debo decirlo, y los que somos funcionarios públicos, dicho, hacemos bien, mal o regular el 93% de nuestro trabajo, pero el 7% restante no lo hacemos simplemente, ni bien, ni mal, ni regular, y es registrar lo que hacemos. Me parece que el registro administrativo tiene una importancia fundamental en lo que es la temática de este foro. Es lo que nos podría permitir tener datos de calidad, ¿no? Poder empezar a hacer este registro. Nosotros estamos trabajando con Banco Mundial en una herramienta para la evaluación de la calidad del registro administrativo, y esto pues es un camino que es largo de transitar, pero creo que ahí puede estar el inicio a la solución transversal de varias cosas que se han comentado aquí. ¿Puedo hacer un comentario? Porque este elemento es clave.
Y es sintomático el hecho de que el Sistema Nacional de Transparencia, que también fue codiseñado y codesarrollado con sociedad civil, considera 3 leyes y una de ellas es la Ley General de Archivos, ¿no? Es decir, no puede haber información sin archivos. Y de ellas, de las 3 leyes que la sustentan, esa es la que todavía no se ha aprobado. Y la verdad, ese es el último tramo que tenemos que recorrer, pero un buen archivo, con protocolos, con estándares de registro, con elementos, es la clave para que eventualmente avancemos hacia allá. Y hay 2 dinámicas aquí. Una sí es la de la innovación y la buena voluntad, pero hay que tener muy claro, y la generación de evidencia y los estándares de cómo estamos, pero sin una norma y una regla que obligue, y que es general, aplicaría a los 3 órdenes de gobierno y a todos los poderes, simple y sencillamente no podríamos avanzar. Me parece totalmente clave, pero decir que en México estamos en medio de eso y que habría que haber una armonización entre los esfuerzos de ese lado y lo que realmente está pasando con la Ley General de Archivos. Y a veces la ausencia de diálogo entre estos mundos es lo que genera justamente que no estemos donde tengamos que estar. Muy bien. Tani. Muy bien. Pues con esto, si no tienen algún otro comentario, daríamos por concluido el foro. El panel, perdón. El panel. Ahí Nos vamos a comer. el panel nada Saquen más. el Tenemos tequila. que comer ahora. ¿Cuánto se hace aquí tequila entera? De aquí a Tequila, ¿en auto o estamos a En el 60 tren, minutos? en el trenecito No, que el te tren hay lleva. que esperar a ver a qué hora sale. Pero en auto ahorita estamos en 60 minutos. Muchas gracias por su atención. Gracias a los ponentes. Gracias. Un aplauso, por favor, para todos ellos. A continuación, Carolina Toro Morales, subsecretaria de Planeación y Evaluación, pues ella entregará los reconocimientos a los participantes de este panel, Gobierno Abierto en la Gestión para Resultados en América Latina, en este marco del 9º Seminario Internacional de Red de Gestión para Resultados en Gobiernos Subnacionales de América Latina y el Caribe. Agradecemos la participación de David Rogelio Campos, Alejandro González, Natalia Aquilino y Tania Sánchez. Muchas felicidades. Muchas gracias a todos los expositores en este momento. Y bueno, nos resta únicamente pues invitarlos para que pues pasen a la Galería Fiesta para tomar sus alimentos. Les rogamos regresar a las 3 de la tarde, 3 p.m. a este salón para comenzar con la siguiente ponencia. Muchas gracias.